inductivo. Ajá. Va Sí, quedando profe, claro. está claro. Ok. Tiene también límites. Dice, el método inductivo se circunscribe a la observación real de los fenómenos. Vean, entonces, quiere decir que no todo es igual, no todo lo que vemos nosotros es una realidad. Forma de razonamiento. Ya dijimos que el método inductivo parte de observaciones particulares para llegar a conclusiones generales. Para ello utiliza unos pasos específicos. El proceso de investigación, una secuencia, las fases necesarias para alcanzar la conclusión. ¿Qué quiere decir esto? Que para que nosotros podamos tener una verdad general, tenemos que ir investigando a cada momento, a cada paso que vamos dando, vamos encontrando nuevos significados, vamos encontrando más información y nos va llevando a una conclusión general futura. Es decir, que no podemos nosotros concluir con algo que estamos viendo como real, sino que tenemos que hacer la investigación de manera general para poder nosotros dar una verdad absoluta. ¿Cuáles son esos pasos? ¿Qué dice el primero, Javier? Observación. Ajá. Si son es observación. ¿De los hechos? Exactamente. Y registro de los mismos. Ajá. Dice, se Se obtiene obtiene información información a del través... mundo Ajá. real a través de la observación. Ok, Y entonces, de los instrumentos. ¿sí? Nosotros tenemos que primero estar haciendo la observación. Tenemos que ver qué es lo que está pasando. Ajá. Básculas, termómetros y etcétera. Ok. Tenemos que nosotros observar entonces qué es lo que está pasando y lo vamos a medir. La observación se puede hacer por medio de un microscopio, por medio de los cronómetros, por medio de las básculas para saber las cantidades y por medio de los termómetros. Análisis de lo que se observó. Ya hicimos la observación de los hechos. Ahora vamos a analizar los datos. Una vez obtenida la información, se comparan los datos y se busca si hay una relación entre ellos, difícilmente común para establecer una regla general. Ahora tenemos que hacer comparaciones entre toda la información que tenemos, las vamos a comparar entre sí para ver si hay algún dato igual. Posteriormente se crea una teoría basándose en los patrones encontrados y se construye una conclusión que abarque y dé cuenta de los fenómenos similares. Primero hacemos la observación, luego vamos a analizar y ahora ya dice que vamos a crear una teoría. Ahora ya vamos a decir el por qué encontramos esa información, el cómo lo vamos nosotros a interpretar. ¿Sí, Javier? Sí, profe. Ok, ¿para qué dice nos va a servir? Puede servir para organización política y para figuras de poder. Toda esta información lo vamos a utilizar nosotros para beneficio. Las áreas de conocimiento donde se utiliza es parte importante del método científico, las ciencias experimentales y es útil para las características ampliativas, para expandir el conocimiento sobre el mundo real que nos rodea. Esto nos va a servir para que nosotros sepamos y entendamos todo lo que existe a nuestro alrededor, ¿verdad? ¿Preguntas hasta aquí, Javier? Profe, para mí está claro. Ajá. Sí. Aquí tenemos otro ejemplo del método inductivo. Dice, primero, la observación. ¿Qué vamos a observar? A los perros. 2, el patrón. Todos los perros mueven la cola. 3, la teoría es, todos los perros mueven la cola. ¿Y es cierto? Les pregunto, ¿todos los perros mueven la cola? Pues sí. Se va a cerrar, volvemos a entrar otra vez con el mismo enlace en un ratito.
Ok. Ok, en el siguiente ejemplo de los perros, yo les pregunto a ustedes, tenemos el patrón y nos dice que todos los perros mueven la cola. ¿Es una realidad? Pues sí, para mí sí es una realidad. ¿Es una realidad? Sí, César, sí, ¿sí? Ok, entonces ahí sí. tenemos una conclusión. Dice, todos los perros mueven la cola. Dice, tal vez uno de los más famosos ejemplos sea el que utilizó Isaac Newton para establecer la ley de la gravedad. Observó que todos los objetos que subían, bajaban o caían hasta el piso. Llegó a la conclusión de que debía haber algo que atrajera a los objetos al suelo. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué creen ustedes que caen y no quedan flotando? ¿Hay algo que quede flotando? ¿Hay algún objeto que no llegue al suelo? Nomás el globo. Pues, Nada más el globo. Entonces, todos Qué los objetos templado. caen. Ajá. Entonces, sí, no todos los objetos caen al suelo, no todos son atraídos, porque el globo se va hacia arriba. No, no lo atrae la gravedad, no, no baja al suelo. Ahí ya nos lleva entonces a entender que no todas las cosas caen al suelo y ya nos lleva a que nosotros vayamos a investigar por qué entonces el globo no cae al suelo, teniendo aire. Ahora, si es un globo desinflado, ¿caerá al suelo o se irá al espacio? Ahí sí ya cae ya. ¿Ok? Vean pues cómo sí. entonces esta observación nos lleva a investigar para conocer más. Entonces, no es una realidad absoluta. Mediante la observación de distintos tipos de reptiles, serpientes, tortugas, cocodrilos, se puede llegar a la conclusión general que los reptiles no tienen pelos ni tienen plumas. ¿Es cierto? Ahí estamos llegando a una verdad absoluta. Sí, porque Ok. esos no tienen pues pelo ni pluma. No tiene pelo ni pluma, ¿ok? Entonces vean cómo hay algunas cosas en las que por medio del método inductivo podemos conocer una realidad y hay otras que nos llevan a ir investigando para ir a conocer una realidad diferente. ¿Ya entendimos esta parte? ¿Ya nos quedó claro? Ajá, Que sí. por medio de este método inductivo entonces nosotros vamos a realizar nuevas investigaciones para conocer una realidad de manera general. ¿Ok? Ajá. Sí, sí. Ok, ahora nos vamos entonces, hasta aquí quedamos y ya quedó claro la parte del método inductivo para que pasemos al método deductivo. Sí, está bien. Ok, ¿qué dice el método deductivo? La definición dice, el método deductivo es una forma de razonar que llega a conclusiones válidas y lógicas, comenzando por un grupo de proposiciones o premisas, es decir, se parte de una teoría ya establecida y mediante un proceso de verificación comprueba si es falso o es verdadero. Se dice que va de lo general a lo particular. Aquí ya es todo lo contrario. Aquí vamos a comenzar de lo más grande y vamos a terminar en lo más pequeño. Aquí ya tenemos conclusiones, aquí ya tenemos verdades hechas. Ahora vamos nosotros a investigar si la misma verdad que existe en el mundo entero es la misma verdad a la problemática que estamos viviendo en nuestra localidad, en el lugar donde nosotros nos encontramos. ¿Me doy a Ajá. entender? ¿Sí? A Sí, sí. diferencia del otro, que comenzamos de lo poco a lo mucho, aquí es de lo mucho a lo poco. Poco. ¿Ya? Ya logramos discernir la diferencia, ya identificamos la diferencia entre el inductivo y el deductivo. En este Sí. método, la conclusión necesariamente se infiere de las premisas y solo haría falta el análisis de las mismas para saber el resultado. Sin embargo, para poder llegar a esa conclusión, las premisas deberán ser también verdaderas.
Por ello, depende de la conclusión lo sea. Es decir, que aquí tiene que ser algo ya real, aquí es algo ya probado, es algo ya analizado. Por otra parte, el método deductivo se puede utilizar de dos formas, de forma directa y de forma indirecta. La directa, de conclusión inmediata, es cuando parte de una sola premisa sin contrastar con ninguna otra. Esta es cuando nosotros ya tenemos una realidad, cuando ya se hizo una investigación, cuando ya tenemos todos los datos, solo nos toca verificarlo, ¿verdad? Solo saber si es verdaderamente real lo que nos están diciendo y lo que nos están dando. La indirecta, de conclusión inmediata, es cuando se parte de menos de dos premisas. La primera es una afirmación universal y la segunda una singular. Del contraste entre ambas se obtiene la conclusión. Aquí vamos nosotros, entonces ya vamos a poner en una balanza para ver cuál de las dos es una real. La primera es una afirmación universal y la segunda es una singular, es decir, del lugar donde estamos. Y vamos a analizar ambas para ver si realmente nos da el mismo resultado que nos están dando ya de manera generalizada. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Ok. Voy a quitar mi cámara tantito porque me está fallando un poquito el internet. Ok. ¿Quién me lee la siguiente diapositiva? ¿Quién lee la siguiente? ¿Javier o César? Ok, profe. Ok, características del método deductivo. ¿Sí me escuchan? Adelante, Sí, Javier, te sí. escucho. Esto quiere decir que comienza de arriba hacia abajo, es decir, de lo más general va a lo particular. O sea, punto de partida, su punto de partida son las premisas o las teorías previas sobre las que se basa para predecir fenómenos observables. Por ejemplo, conclusiones. Las premisas deben ser válidas para que la conclusión también lo sea. Esto exige una gran rigurosidad. ¿Ok? Entonces aquí es todo lo contrario de lo que veíamos hace rato, de lo que leíamos hace rato, ¿verdad? Ajá. Aquí ya tenemos teorías, aquí ya hay algo que ya fue comprobado, pero tenemos que nosotros ver, dice, su punto de partida son las premisas a las teorías previas sobre las que se basa la de predecir fenómenos observables. Aquí ya se vio algo y ya se dijo por qué. ¿Por qué existe la problemática? Ahora tenemos nosotros que comprobarla. Tenemos que ver si es realidad lo que nos dicen o tenemos que cambiarla. Las premisas deben ser válidas para que las conclusiones también lo sean. Esto exige una gran rigurosidad. Volvemos otra vez en el ejemplo anterior. Ahora, antes nosotros decíamos, en el primer ejemplo que estábamos platicando con César, que decíamos que todos los extranjeros son altos, son güeros y son de ojos claros. Ahora Javier, que está en un lugar diferente al que estamos nosotros, diría, no todos los extranjeros son altos, ni güeros, ni de ojos claros. ¿Sí? Ahora nosotros, de manera general, Javier nos da el conocimiento, ahora a nosotros nos toca analizarlo en el lugar que estamos cuando los veamos. Y si vemos a un alto, vemos a un chaparro, vemos a un güero y vemos a un moreno, entonces afirmamos la premisa que Javier nos está dando, de que no todos son con esas características que creíamos con el método inductivo. Ya nosotros estamos reafirmando lo que alguien que conoce un lugar diferente nos está dando. ¿Está claro? Ajá. ¿Ven el mismo ejemplo en los dos conceptos? ¿No nos confunde?